Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en directo para el Festival Iberoamericano de la Palabra Online. Este festival que reúne a más de 200 trabajos tiene una duración de alrededor de una semana y donde participan escritores y artistas de toda América Latina y también de España. Hoy vamos a conversar porque les vamos a presentar a los escritores y a las personas que nos están mirando, que nos van a observar a través de este festival, a una gran escritora chilena llamada Pía Barros, que no solamente ha sido escritora de cuentos, ahora está en el microrelato, sino que es poetisa y una gran y activista feminista en nuestro país. Eh, Hola Pía, ¿cómo estás? Hola Cristian, como siempre yo aquí, parada, Muy clavada bien, como puñal. muy bien, mi querida amiga. Eh, no son muchos los minutos que tenemos, así que nos vamos a ir un poquito de atrás para adelante. Como, para todos les llamó muchísimo la atención y tú estabas extremadamente contenta, y esto es para contarle a los ciudadanos around the world la sorpresa que tuviste en el lanzamiento del plan de lectura de la Argentina en la Casa Rosada, cuando una colega tuya, me imagino que amiga, la escritora Almeida, lee uno de tus pequeños microrelatos que justamente se llama Golpe, y golpeó muchísimo y a ti te causó una felicidad enorme, ¿no es cierto? Bueno, yo no la conozco en realidad la escritora que leyó, o sea, se dio comienzo, a ver, el plan de lectura era algo fascinante que tenía, de hecho, Argentina. Tienen una serie de cosas, yo soy un admirador de Mempo Giardinelli y de todo el trabajo que hace en el Chaco, entonces era una cosa fantástica. Entonces un amigo me manda un WhatsApp y me dice, se inauguró el plan de lectura con un cuento tuyo, y yo, claro, por supuesto, además en Argentina, imagínate. Y después me manda esto y casi me morí, claro, encontré que era lo más honorífico que puede haber. Y me imagino que debe haber sido por cosas, elegir entre los miles y maravillosos y maravillosas escritores de Argentina, uno era mejor elegir a alguien de otro lado para que no se pelearan entre sí, pero encontré que era muy bonito, me sentí súper orgullosa, y aparte de un micro cuento que ya es como propiedad pública, entonces me pareció muy honorable, así, ¿para qué te digo? Es de los homenajes así preciosos que he recibido en mi vida. Sí, sí, sí. Eh, eh, Me imagino que todo el mundo debe saber que en Chile hemos estado en una contingencia que ha prorrogado por mucho tiempo, y que comenzó el año 2019, el 18 de octubre, cuando los jóvenes de este país, los jóvenes, los chicos y las niñas, salieron a reclamar y protestaron y alzaron a todo un país. De ahí se produjo una contingencia tremendamente bárbara, explosiva y de acoso a un gobierno de derecha, que es el cual tenemos en nuestro país en estos momentos. Pero luego de eso vino la pandemia. ¿Cómo ha reaccionado en este sentido tu actividad como poeta, como cuentista? Porque conversábamos la otra vez con alguien que no es lo mismo, de cierta manera, haber estado todo este tiempo encerrado. No es lo mismo estar encerrado, decía la escritora, que escribir en el vacío. ¿Me entiendes? Entonces ha sido complejo, ha sido difícil este tiempo, porque yo sé además que con tus talleres y la cantidad de entrevistas en las que se te invita a participar son enormes, pero el proceso de creación ha continuado, diría. Yo quiero decir algo práctico primero, ¿eh? Tampoco el estallido hubiera sido posible sin el mayo feminista. Así es. El mayo del año anterior, que fue una masiva participación de mujeres en la calle. Y yo creo que hay toda una secuencia de cosas para que se produzcan los 30 pesos, los 30 años, y toda nuestra responsabilidad en un proceso que es la revuelta. Me gusta más llamarlo revuelta que estallido, porque estallido es tan milico. Pero bueno, de todas maneras, y quiero aclarar eso porque obviamente tú sabes que mi sangre feminista que venía conmigo me importa mucho. Eh, yo creo que es complejo porque una cosa es elegir estar, obviamente, el vacío, y otra cosa es la escritura. Ahora, lo que nos interroga un proceso como la revuelta
lo que nos interroga, algo como la pandemia, lo que nos estremece y nos devuelve al origen de por qué escribir, ¿eh? Es súper fuerte. Yo creo que a todos nos ha remecido de un modo, en términos de tema de escritura, como en términos de qué somos y qué hicimos y qué no hicimos para que esto fuera posible. Entonces, yo creo que todo el mundo está escribiendo, supongo que a todo el mundo le pasa lo que a mí, que escribo como enferma. Las tres cuartas partes, por supuesto, ni siquiera llegan hasta el computador, pero esa pulsión desesperada de dejar registro de algo que tú pensás, yo tengo 64 años, pensé que ya lo había vivido todo, había pasado por dictadura, terremotos, primera mujer presidenta que me creí y el que después la vuelta de la derecha, los extremos a los cuales nos estremecemos, el terremoto gigantesco, tantas cosas. Entonces dices, ya después de esto, ¿qué más? No hay que tentar al cosmos porque había algo más. O sea, la pandemia ha sido además un confinamiento global. Esto de globalizar las desgracias es algo tremendo, porque de algún modo solo se globalizaban las ganancias, las desgracias siempre teníamos que asumirlo, sobre todo desde este mal llamado tercer mundo, teníamos que asumirlas como propias. Entonces, colectivizar la tragedia es algo tremendo. Yo creo que eso nos hizo un estremecimiento tremendo a todas las personas. Ahora, en términos de trabajo, yo reconozco estar trabajando el triple, estar participando en cosas que, por ejemplo, en este minuto estoy dando un taller donde hay gente literalmente de Arica a Punta Arenas. Y es un taller que tiene que ver con memoria, derechos humanos y escritura de mujeres, escritura del cuerpo. Entonces, toda esa gente que está, gente que no hubiera podido tener, que está en Aysén, en Coyhaique, en Arica, en Copiapó, en los lugares más insólitos y que se reúnen a trabajar en torno a la palabra, me parece que es una cosa que no, yo reconozco haber dado vuelta literalmente de Arica a Punta Arenas de feria en feria, pero era imposible hacer toda la cantidad de cosas que se están pudiendo hacer en este momento. Y creo que todo eso es terrible y es terriblemente maravilloso. O sea, las posibilidades de estar en Rupanco al interior, trabajando con una escuelita, ¿no?, de niños que nunca habían estado en contacto con una escritora, ¿no?, y decía nacional, porque hay que hacer esa cosa pelotuda de la diferencia entre escritores y escritores nacionales, como si uno hubiera nacido en otra parte, pero no sé, de alguien que supuestamente la capital es nacional, ¿eh?, y el resto no sé de dónde son, pero de que tiene nacional y de aquí, y local un poco. Pero bueno, el que no hubieran podido estar en contacto con una escritora que veían en noticias, ¿no?, y poder discutir con ellos y que ellos te hablen de cosas. Yo creo que hay cosas que son privilegios, privilegios que vienen a partir de este horror, y que este horror también se puede transformar políticamente en un rescate del asombro y de la maravilla. Yo he aprendido como loca en este tiempo. He aprendido cuando pensé que ya de partida con el viajazo y todo mi cerebro no iba a aprender más. He aprendido tanto y he estado pudiendo participar en tantas cosas que no tenía el tiempo. Y volver a separar de nuevo algo que me había enseñado el cáncer, porque había olvidado con los años también, que era separar lo urgente de lo importante. De verdad a mí se me ha dado muchas cosas. Estoy muy abierta a nuevas experiencias. Y es terrible esta nueva experiencia a través de una pantalla, también con todo lo que tiene, con todo lo terrible que puede tener esto de estar en contacto a través de una pantalla, con nuevamente ver la cantidad de chiles que tienes de acuerdo a tu conexión, a tu capacidad de pago de esa conexión, y a tu capacidad de a veces tener que a caminar kilómetros como en escuelita interna para ir al lugar donde en ese cerrito tienes señal para poder hacer una tarea. O sea, mirar nuevamente la cantidad de chiles que hay en Chile, las decisiones que tiene ese país, es reconectarte permanentemente con la revuelta o estallido, ¿eh?, es reconectarte permanentemente con las demandas y justamente con aquello que nos dice lo importante que somos estos inútiles, digamos, yo vuelvo a decir lo mismo, pero los inútiles que escribimos, que hacemos plástica, que hacen música, que hacen teatro, que hacen todo, la importancia que hemos tenido, aquello que le sobraba a la sociedad, estos bienes simbólicos que no tenían valor porque no eran tangibles. O sea, ¿qué hubiera sido esta pandemia, 7 meses de encierro en mi caso, qué hubiera sido de todos y todas nosotros
sin aquellos inútiles, digamos, sin lo creativo, sin el cuento, sin la novela, sin la música, sin la plástica, sin todas las artes creativas. ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Cuánto hubiéramos saltado por la ventana? ¿Te golpeó la frase de la ministra que un peso quitado, un- No me expliquémosle a la golpeó, me gente, indignó. un peso quitado o entregado a la cultura es un peso que dejamos de darle a la gente que más lo necesita? Mira, cuando tú ves la tragedia de los músicos, la tragedia, porque ya no estamos hablando de precariedad, que es la que tenemos todos. Eh, ves la tragedia de los músicos que no trabajan hace un año, desde marzo, que además viven de diario, de lo que reciben, o mensualmente los que tienen la fortuna, que son uno entre mil, de recibir un sueldo en la Sinfónica, que además es malo. O sea, que además es una cuestión de una precariedad espantosa. La cantidad de gente que en Valparaíso no puede ir a cantar en los bares para pagar la pieza de esa noche. O sea, cuando tú ves la tragedia de la música, la tragedia del teatro, la tragedia de todos esos artistas y artistas que, eh, digamos, de hombres, mujeres, etcétera, que entregaron su pellejo a algo que nunca les iba a ser redituable, pero porque tenían la pasión y aquello de que tú tienes la pulsión, además, de saber que tienes algo que decir. Es una tragedia lo que ocurre con el arte. Entonces es espantoso que una ministra encargada de cultura nos diga que aparte de ser precarios somos inservibles. O sea, nosotros queremos, por eso insistimos en la nueva constitución de un país donde nadie sobre. Y por eso insisto en una constitución feminista. Nadie puede sobrarle a este país. Ni la vieja. ¿Eh? O sea, ni la vieja. O sea, nadie sobra. Todas las personas somos únicas, irrepetibles. Y todas las personas tenemos una relación de conjunto. Me ha encantado también ver cómo viejas palabras han vuelto a ser usadas. Ya no hablamos de la gente. Muchos se atreven y hablan nuevamente de pueblo. Y Así es. pueblo reúne todo eso. Ya no hablamos del individuo, del consumidor, hablamos de personas, ¿no? Hablamos de civilidad. Yo creo que también entre la revuelta, estallido, digamos, y entre la pandemia, volvemos a recuperar viejos vocablos que el capitalismo nos había quitado. Y el capitalismo nos había permeado tanto en la escritura, en la postura, en muchas cosas. Nos había pensado como sujetos consumibles, o sea, encerrados y disociados de su entorno. Y yo creo que también esto es parte, insisto, esta cultura a la que no hay que darle un peso, esta cultura ha mantenido vivo este país y ha hecho que haya menos muertes y menos gente matándose unas a otras gracias a estos inútiles y estos inservibles a los que no hay que darle un peso porque hay cosas más importantes. Mira, hay una antropóloga que cuenta que en México cuando las niñas nacían, y al quitarles el ombligo seco lo enterraban en la cocina, para que nunca salieran del lugar que les correspondía a ellas, que era la cocina. ¿Qué, ¿Cuáles son las características que el feminismo es igual en todas partes o tiene matices diferentes o hay diferencias, hay luchas que son diversas en América Latina? Bueno, yo creo que hay mucho feminismo y todos coexisten simultáneamente en este minuto. Puede haber feminismos que a mí no me convoquen, pero creo que son todos imprescindibles. Cada, cada lugar tiene un proceso, cada lugar tiene una demanda, cada cultura tiene un espacio, y en un lugar convivimos gente con construcciones culturales muy distintas. Entonces, el que yo tenga todo un discurso verbal y que pueda plantarme y hablar desde el poder que me da este mismo espacio, por ejemplo, yo si me está entrevistando a mí es porque tengo algo de poder, y el anular el poder de otros o decir que ese feminismo no vale me parece tremendo. Yo creo que existe un feminismo agrario que es fantástico. O sea, de hecho, que hubiera sido posible en la pandemia sin reconocernos en comunidad y en cooperativismo. Esas viejas palabras que antes eran muy feas porque eran marxistas y hay que dejarlas de lado. O sea, todas esas palabras que reúnen un concepto de mujer, de integración y de interacción entre elementos, también aunan diferentes tipos de feminismo. El mío, por supuesto, soy campesina, pero vivo en la ciudad. Y sobre todo, mi eje tiene que ver, entre comillas, con algo más académico. Pero yo no puedo
sino respetar y validar al máximo ese feminismo rural, ese feminismo étnico, ese feminismo de la comunidad de los pueblos originarios. Hay múltiples feminismos. Y dentro de la ciudad también hay múltiples espacios. Hay feminismo anarquista, hay muchos, muchos. Y todos son necesarios. Como en todo movimiento político, va a haber instancias más adolescentes, instancias más adultas, instancias de primer berrido. Todos son necesarios, todos esos espacios son creadores también de un proceso, porque no, esto es un proceso político, no es una histeria de mujeres. Es una articulación de una política y de un modo de ver el mundo desde otro lugar que no tiene que ver con este esquema piramidal del poder. Tiene que ver con la creación de espacios que de hecho son horizontales, de interacción, de respeto y de creación de mundos donde nadie sobre. Perfecto. Pía, estamos acercándonos ya casi al final de esta pequeña intervención. Espero que podamos conversar en la semana una vez más porque hay mucho que decir y que aportar. Y me gustaría que pudieras leer alguno de tus cuentos y sobre todo ese golpe que leyó la escritora. Acá tengo ya Ese es el único cuento mío que se me sé de memoria porque tiene 2 líneas, A ver, que es golpe. Cuando digo yo estoy traducida a muchos idiomas, en realidad ese cuento de 2 líneas, que está desde el chino al estonio, al lituano, a finlandés, etc. Entonces, dice muchos idiomas, claro, pero es un solo cuento. Ojo, hay otros más, pero en general, para ser honesta, ese cuando uno habla y pone los currículums, traducida a múltiples idiomas, que es un cuento que es de los años 70, 80, y que dice, mamá, dijo el niño, que es un golpe, algo que duele muchísimo y deja moratado el lugar donde te dio. El niño fue hasta la puerta de casa. Todo el país que le cupó en la mirada tenía un tinte violáceo. Ese es el cuento golpe. Ahora, pues yo quiero mostrar algo que yo... Esto es de mi libro de pandemia. Y estoy muy orgullosa. Se llama hebras. Hebras. La portada es de mi hija, que es artista plástica, y es la estatua de Baquedano, con todos los ojos sangrando, bordado, porque ella es artista textil, etc. Entonces, este es mi libro y tiene cosas de edificios. Quiero leer 2 edificios, eh, cortos para que no parezca mucho. Perdón, buscando cuento. Edificio 2. La mujer pone almohadas al niño que tose, pero no es suficiente. La puerta es derribada por 2 vecinos con overol y mascarilla que le empujan, rebuscan y agarran al infante bajo las almohadas. Uno lo arrastra escaleras abajo y el otro tapia con tablas y clavos la puerta a la mujer que aúlla en su dolor impotente. El niño es arrojado a las puertas del edificio, donde yacen desparramados viejos, jóvenes y una que otra criatura congelada en el pavimento. Esto es una parte del libro que se llama Vertical y todo ocurre como en departamentitos, ¿no? Edificio 4. De madrugada, durante el toque de queda, escuchamos los sollozos y los lamentos. Se aterra con el vuelo de los helicópteros, con los uniformes custodiando la calle, con las patrullas. Dice que van a entrar, que otra vez, que hasta cuándo este país de dolor. Al anciano, si no lo mata la peste, lo matará la memoria. Muy bien, Pía, maravilloso. Espero que pronto podamos tener ese libro acá en Antofagasta. Y Pía, además, por favor, está en digital y en físico. Pero en físico es muy lindo. sí, me encantó la carátula, me encantó. Cuando yo publique le voy a decir a tu hija que me haga la Hoy carátula. sí tiene unas cosas que te mueres. Fantástica. Bien. Pía, un abrazo, que estés muy bien, muy agradecidos estamos y espero que nos podamos encontrar en la semana ya una vez más en esta estos largos días que será esta jornada de la palabra online de este encuentro iberoamericano de escritores. Muchas gracias, querida, un Muchas abrazo. gracias a ti, muchas gracias a todos. Y por favor, vamos por la escritura para el cambio social. Eso. Muchas gracias. Chao, querido. Buenas noches. Para mí un gran honor presentar a una de las figuras literarias centrales de mi país, de Paraguay. Ella es Maribel Barreto, es una
docente con muchos años de experiencia, con muchos libros en el área, pero también y principalmente una gran escritora y que se ha dedicado al cuento, a la novela. Es mi colega en varias instituciones, nos tocó en distintos momentos ser presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay. Ella impulsó también Escritoras Paraguayas Asociadas, es miembro del número de la Academia Paraguaya de la Lengua Española y correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua, y Premio Nacional de Literatura 2019. Ella va a leernos una obra suya y su palabra. Gracias, Maribel, por participar de este festival. Gracias por esta invitación y voy a tratar de participar con un cuento que está ubicado temporalmente en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner. Es un hecho que registra nuestra historia política. No tiene ficción, a no ser que los cambios de nombre, ¿verdad? Pero después el contexto geográfico y el contexto histórico es el mismo. Se llama Por una revista. Esta historia me contó Vicenta, la hija de doña Alberta. Quiero decirles que esta chica Vicenta fue mi alumna en ese momento en el Instituto de Formación Docente El Sembrador, que yo presidía, y es la historia de su madre. Ella con lágrimas en los ojos entró a la dirección y me contó esta historia y me dijo, usted que es escritora, directora, ¿podría escribir alguna vez? Yo tardé un tiempo hasta que pude vencer el miedo a la publicación y publiqué mis primeros libros después de la caída de la dictadura. Y este cuento salió ya en el 2000. Bueno, la tarde se presenta lluviosa. Una ráfaga de viento sur se cuela por las rendijas de las ventanas y las paredes del comedor. Papá ha vuelto del trabajo y se dispone a tomar mate. Se lo nota inquieto. La ausencia de mamá lo preocupa. Qué raro que no haya llegado todavía. Ella ya suele volver para esta hora, dijo mi papá. Acostumbra dejar sus mercaderías en los negocios de la zona portuaria. Preguntaré al dueño de la despensa Cabureí. Allí podrán decirme si hay alguna noticia de tu mamá. Es muy raro. Ella habitualmente vuelve con la lancha de las 3. Ahora es muy tarde. Son las 7. Ya se habrá cerrado el negocio. Papá, nadie sabe nada. Tampoco doña Encarna está en su casa. Allí tampoco saben de ella. Dicen que habrán perdido la última balsa porque queda claro que no habrán venido en la lancha de las 3 de la tarde. Abran los bolsones. ¿Cuántos kilos de cebolla y de papa traes? Solo 10 de cada una. Mentira, vos traes más. A ver, pero si acá hay más de 50 kilos, tenés que pagar 50 de pacotilla. Es que no tengo 50. Bueno, ya está. Que siga el siguiente. ¿Y vos qué traes? Leche nido, aceite cocinero, vino. También traes cajas de conservitas, jabón en polvo. A ver tu bolso. ¿Y esto? Selecciones nomás es. Selecciones. ¿Vos vas a leer revista? No. Es para una cliente que me pidió. Ella dice que no se vende en Asunción. Yo no sé por qué ella me pidió. Yo no quiero leer luego. Ya ves. Yo le dije a Alberta que no se metieran traer papeles, ni diarios, ni revistas. Estos piragües son terribles. Te pillan todo. Es tonta, muy tonta. ¿Qué épico le importa lo que dicen selecciones? Dice que hay poder del narcotráfico en el Paraguay. Dice que se pidió todo ya. Pero ¿cómo son los capos? No hay nada que contar. No tiene que leer en el Paraguay. Nos comenta Anselma, otra clorindera.
Peregrinamos día y noche en su búsqueda. Averiguamos en la Policía Central. Nada sabían. Fuimos hasta la Marina. Ignoraban el caso. En cada comisaría en que preguntábamos, nos miraban con aire indiferente. Se encogían de hombres y nos despedían. No hay nadie con ese nombre. Y en la comisaría de mujeres, sí, esa, la tristemente célebre, la 12, la de Trinidad. Allá fuimos. El oficial de guardia nos escuchó con atención. Leyó una lista de nombres escritos en un libro negro. Movió la cabeza en señal de negación y nos dijo, no vuelvan por aquí. No sabemos nada de esa historia, de ninguna Vicenta, váyanse. Salimos despavoridos. Una vez más, nos reunimos en casa para pensar qué se podía hacer. Nada, nada, dijo mi abuelo. En este país no se puede hacer nada más que esperar. El régimen es salvaje, terrible, despiadado. Pasa que esa revista está entrando de contrabando, porque la policía astronista decomisó todos los números que estaban a la venta. Hay varios kiosqueros presos, también varios lancheros que por introducir algunos números desde Clorinda. Pero mamá no sabía nada, ¿verdad? Claro que sabía. Se arriesgó. Querrá darle el gusto a doña Selva. ¿Cuántos días? 1, 2, 3, no sé cuántos días sin probar bocado. Ya no sé. Ni agua siquiera me traen. ¿Qué hora será? Estoy aterrada por si sea ya otra vez la hora. En esa oportunidad nadie sabe si es de día o es de noche. Solo escuchábamos los pasos fuertes de los verdugos y los gritos de las mujeres durante cada tortura. Les aseguro, deben creerme, es aterrador sentir la picana en los pezones. Uf, qué infeliz, que lo presencia en su vaso de whisky esa, una mano y la botella en la otra, el sombrero ladeado y sus lentes oscuros. Es un animal, un asco, eso es, un verdadero asco. Goza con cada latigazo que descarga sobre mi cuerpo desnudo esa bestia. Chungo, le dicen. Diga para quién era la revista. Cuente el nombre. Diga pues ya. No sé. En la farmacia me entregaron y me dijeron que alguien me pediría al llegar a casa y me pagarían 2,000 guaraníes. ¿Por qué trajiste? Por 2,000 guaraníes. ¿Cuántos números más entraron? No sé. Así todos los días durante la noche nos traían a la pileta. Estoy descompuesta de tanto tragar inmundicias. Estaba frío el piso y yo desnuda y hambrienta, sin dormir no sé cuántas noches. Pero pude contar eso. 1, 2, 3, 4, 5. Perdí el sentido. Derrámenle un balde de agua para que despierte. El agua sucia me mojó la cara, me ensució los ojos. Ya no pude distinguir nada. Yo seré el primero, carajo. Después ya no entendí nada. Me recogí en mí misma y recé. Pedí con desesperación a Dios que termine pronto mi suplicio. Quedé como ausente, como si estuviera pensando o estuviera pasando a otra persona, no a mí. El diario, papá, salió en el diario. ¿Qué? Que mamá es subversiva, que hace de correo con los guerrilleros, que introdujo papeles subversivos entre su mercadería que trajo de Clorinda. ¿Quién te dio el diario? Don Pancho, papá. Él dijo a don Cirilo que mamá, una pobrecita clorindela, qué subversiva va a ser. Es el colmo. Amaneció nublado. Era el 15 de agosto. Frente a la catedral se prepara la gente para ver pasar al dictador que asistirá a la ceremonia. Nadie se explica cómo la gente lo aplaude a rabiar. 4 hombres vestidos con trajes oscuros
rodean uno de los autos negros. Otro le abre la puerta y desciende el mismísimo dictador. El nuncio apostólico y el arzobispo lo esperan al pie de la escalinata de la catedral. Yo miro atontado. Me quedo parada en las gradas de la Policía Central sin atinar qué hacer. Anoche me trasladaron en esa camioneta roja. Sí, esa, toda enrejada. En esa jaula nos trajeron a 6 mujeres. Nos raparon la cabeza y nos dijeron, para que aprendan, el presidente es bueno, buenísimo, pero no quiere subversivos ni comunistas. Vayan a sus casas, no digan nada, porque de lo contrario les irá mal a sus familiares. Dios mío, mis hijos, mi esposo, pensé. Corrí como loca, pude llegar hasta la Plaza Independencia. Y frente al cine Victoria, quise esperar el ómnibus. No, allí estaba un policía. Corrí frente al Hotel Guaraní y tomé el 11, el que va a Sajonia. Qué largo, qué interminable el trayecto hasta mi casa. Mamá, hija querida. Salió papá y la abrazó y le dijo, ¿y? Ella le respondió con una voz apagada, casi inaudible, solo 2 palabras. Y todo, Francisco, todo. Tardé años en entender el significado de la palabra todo. La tristeza de mi padre cuando la contemplaba y la angustia de mi madre al responderle. Ahora ya no tenemos miedo. Puede usted contar igualmente, íntegramente esta historia. Quedé helada. Cuando concluyó su relato, pensé en otras mujeres que corrieron igual suerte, en todo el horror que soportaron, en esa bestialidad que deshumaniza a los torturadores, y decidí cumplir con doña Alberta. Y aquí está su historia. Este cuento viene en un libro que se llama La otra orilla y otros cuentos, y tiene 7 ediciones, del 2000, 2002, 2005, 2 veces en el 2005, 2007, 2009, 2012 y 2014. Es un cuento que utilizan mucho los profesores. Es un libro. No sé si efectivamente será este cuento solo, pero se lee mucho y es para crear conciencia sobre esa época tan terrible que sufrió nuestro país. Yo creo que este libro tiene el éxito que tiene porque responde a una necesidad histórica y sociológica. ¿Cuál es? Enseñar a la juventud que el país vivió una época terrible que no queremos que suceda. Nada más. Estoy muy contenta de poder participar en esta feria y muchas gracias por la invitación. Gracias, Fernando. Si tienes quieres algo que diga con respecto a la palabra, tenemos muchos escritores jóvenes y muchos escritores muy avesados, muy triunfadores, y está muy buena en estos momentos nuestra literatura. Quiero contarles a todos que estoy sacando un importante libro de crítica sobre la literatura del siglo XXI. Sobre el siglo XX tenemos mucho material, pero este material que lo voy a presentar en breve habla de todos los escritores vivos y jóvenes que están produciendo en este momento en nuestro país. Muchas gracias. Muy buenas noches. Un gran placer para mí en este Festival Iberoamericano de la Palabra Online presentar a un gran escritor español. Él es Raúl Nieto de la Torre, poeta, narrador, crítico literario. Nació en Madrid en 1978, donde se licenció en Filología Hispánica y se doctoró con una tesis sobre la obra de Luis Landero.
Ha vivido en Francia y ha pasado largas temporadas en los Estados Unidos antes de instalarse en su ciudad natal para dedicarse a la escritura y a la enseñanza. Ha publicado 7 libros de poemas, entre los que destacan El retrato del uranio, Una jaula vacía cerrada por dentro, Leopardo, Los pozos del deseo, Zapatos de andar, calles vacías. También ha publicado un ensayo, El héroe de ficción y las ficciones del héroe, en la obra narrativa de Luis Landero, esto con la editorial Pliegos 2015, y artículos de crítica literaria en congresos internacionales y revistas especializadas, así como algunas narraciones cortas. Ha participado en diversos festivales de poesía, tanto en Francia, en Latinoamérica y en España. Textos suyos han sido traducidos al francés, al inglés y al portugués. Un gran honor tenerte con nosotros, Raúl, y te escuchamos, que es para lo que vinimos. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Yo hablo desde Madrid, España, y bueno, pues quiero dar las gracias antes de empezar a leer, a hablar, por la invitación, por que tanto placer me causa y tanta alegría en este primer Festival Iberoamericano de la Palabra Online. Estoy contento de poder sumar mi voz a este río de voces iberoamericanas que están pasando por aquí, ¿de acuerdo? Voy a empezar con la lectura de poemas. El libro del que voy a leer es mi último libro, El retrato del uranio. Está editado por Cuadernos de la Errantía en este otoño de 2020. Hoy no he nacido todavía, guardo para después mi nacimiento. Sabes que vengo de la piedra y que mis llaves se perdieron en tu boca. Tardo en nacer un rato, pero lo hago bien. No dejo rastro de quién era. Dame tiempo, que cuesta llegar fuera. Que como al barco en la botella de cristal, solo un trago muy largo puede sacarme de mí mismo. Guardo mi nacimiento como un límite para el momento en que no esperes nada de mí. Por contrariarte, ahora mismo nazco, en cuanto tú te mueras. Mi límite eres tú, aparta la mirada. Es un libro en el que, como habéis visto en este primer poema, hay un nacimiento de una voz, un nacimiento de un rostro, un nacimiento de algo que se enfrenta a algo que estaba antes de esa voz. Todo antes de caer casi se eleva. Quien ha visto caer el día sabe que casi se sostiene. Quien lo sabe lo probó. Quien cayó sabe que aún lleva consigo el brillo de un vuelo al revés y una esperanza. Casi no sucede lo que sucede, y sin embargo puede comprobarlo cualquiera con sus pies. Mira cómo te llevan a otro lado en cuanto te descalzas. Todo cae, y si al caer se eleva, todo vive por encima de un tiempo condenado, y todo nos recuerda, y todo trae lo que fuimos, y casi sobrevive. No volveré a llamar a un árbol árbol. Lo llamaré cerezo, almendro, pino, enebro, roble, encina. Si el destino de un nombre está en su nombre, ningún árbol se llama solo árbol sin partirse. O buscaré el que solo sea un árbol. Ni sauce ni eucalipto, solo un árbol que acepte con mi fuego consumirse sin nadie que lo sepa ni lo añore. Una madera anónima que ardiera en una anónima fogata y fuera anónima ceniza que el viento esparce. Ni limonero, ni magnolio, ni higuera, ni arce, ni Raúl. Solo un árbol sin fin, que nadie llore. Si nos quedáramos sin ojos como un estanque sin peces, ¿todavía existiría la luz en algún sitio? Ni todavía contra tu nunca más,
mis alas como orejas arrancadas y colgadas de una cuerda en el patio contra tu aire. Si nos quedáramos sin aire como un poema muerto, maniatadas sus nubes, sus promesas, ¿existiría el aire en algún sitio? Mi poema muerto contra tu nunca más. Mi cuchara brillante donde me veo al revés contra tu cara. El poema que no puede morir, al morir deja abierto un ojo entre la nieve. Por él respiras todavía. Los bolsillos de un niño son los ojos de un Dios. ¿Quién puede imaginar qué guardan para el día de mañana? ¿Cuánto tardan en vaciarse? Son pequeños los ojos de los dioses como esos bolsillos, llenos de algo inmenso y azul y de una rama sin pájaro y de un pájaro sin rama. Necesitas que muera algo, al menos una vez, para aprender a amar. Mira, sangre es la cuerda que al salir del cuerpo nos arrastra. Mira que no te arrastre con ella, al fondo de la tierra, por las malas. Los bolsillos de un niño son las alas de un Dios. ¿Quién te lo iba a decir? Este poema que leo a continuación alude a unos versos de nuestro admirado Gonzalo Rojas que dicen así: donde la fiesta sea de uranio, con arcángeles de uranio y rosas de uranio. No se engañen los ojos ni los años como algo sin sentido, ni la rosa de uranio que ha nacido en la arena del desierto de nuestros desengaños. Oídla como suena, liberad su amor de todo lo que le han echado encima y era falso. Su cansado corazón esconde solo claridad. Oídla como el agua, como un poco de todo lo que amáis y os sabe a poco. Y es tan extraña y es tan transparente. Imaginad un pájaro que oyera nacer su propio canto, convirtiéndose en puente de una orilla a la otra, y lo cruzara y no volviera. El último poema que voy a leer cierra de alguna manera este libro, que es un libro en el que la profesora Elvir Gómez Vidal, la profesora de la Universidad de Burdeos, Elvir Gómez Vidal, ha dicho que es un libro, un viaje mítico, un viaje en busca de una trascendencia, ¿no? Más allá de lo individual y en busca de lo colectivo. Bueno, yo pienso que con este último poema que leo, que es el penúltimo del libro, ya se está apuntando esa vuelta a ese roro, a esa necesidad de encontrar el rostro anterior a nuestro rostro, ¿no? Que es el que conecta con el primero del libro. Nunca sabrás si el pájaro inaugura el mundo o lo abandona. Si afila cuando vuela su forma mi pupila, o si alarga su forma mi escritura inexacta. Nunca sabrás si has de vivir mañana. Mañana es una rama de infinitos árboles que no existen todavía. ¿Recuerdas cuando diste con la puerta cerrada y la ventana al fondo? El cristal eras tú. ¿Tenías que quedarte dentro o que romperte? Eso decías. Por la forma del pez conozco el mar. Por la del pájaro, lo que no para en ningún sitio. Esta rama es amar. Este poema en busca de tu cara. Ya con esto, pues simplemente reiterar lo feliz que estoy de haber podido compartir mi voz con la vuestra, de haberla mezclado con la vuestra. Y adiós y hasta pronto. Muchas gracias.